Vivimos en una época donde un solo tuit puede convertirse en un juicio público. Donde un comentario, un error o una frase sacada de contexto puede despertar una ola de indignación colectiva capaz de destruir carreras, reputaciones y hasta identidades. La cultura de la cancelación no es solo un fenómeno digital, es un espejo. Un espejo que refleja nuestros miedos, nuestras ansias de justicia y nuestra necesidad de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Pero también refleja nuestra fragilidad emocional, nuestra sed de aprobación y esa pulsión humana por señalar al otro antes de mirar dentro. A lo largo de la historia, las sociedades han tenido sus propios rituales de castigo público. En la plaza medieval, el condenado era exhibido en el cepo mientras la multitud lanzaba insultos, frutas podridas y desprecio. En algunas culturas, la vergüenza era más poderosa que cualquier cadena, bastaba el escarnio para destruir una vida. En los pueblos pequeños, el rumor cumplía el mismo papel. En los periódicos del siglo XIX, bastaba una portada para arruinar la reputación de alguien. El linchamiento público ha cambiado de escenario, pero no de esencia. Hoy, la plaza es digital, las piedras son palabras y los gritos son likes. Las redes sociales transformaron lo que antes era local en algo global, inmediato y sin límites. Un error cometido en la intimidad de una conversación puede viralizarse en segundos y quedar grabado para siempre. Ya no existe el olvido. La memoria de Internet no perdona, no descansa y no olvida. Lo que antes era una forma de corregir comportamientos dentro de una comunidad, con rostro, contexto y posibilidad de reconciliación, se ha convertido en una condena anónima, masiva y perpetua. No se trata ya de justicia, sino de visibilidad. No se busca tanto reparar el daño, sino demostrar que uno está del lado correcto. Y aquí es donde entra en juego la psicología del acusador. Cuando señalamos a alguien públicamente, no siempre lo hacemos movidos por un deseo genuino de justicia. A veces lo hacemos por algo más sutil, más humano y más oscuro, la necesidad de sentirnos moralmente superiores. Cada vez que participamos en un linchamiento digital, experimentamos una pequeña descarga de dopamina. Es la recompensa interna del yo tengo razón. Es el dulce sabor de la indignación justa. Es el placer de estar en el grupo que defiende el bien, aunque ese bien sea un concepto moldeado por el algoritmo y las emociones del momento. El mercado de la indignación es uno de los más rentables del mundo digital. Las plataformas saben que la ira genera interacción y que cada clic, cada comentario y cada compartir es combustible para el sistema. Así se crea una economía emocional donde la furia es la moneda más valiosa. El algoritmo no distingue entre justicia y odio, solo mide el tiempo que pasas mirando. Y nosotros, sin darnos cuenta, alimentamos ese circuito. Nos sentimos parte de una tribu, de una causa, de un bando que lucha por algo. Pero en ese proceso, muchas veces perdemos la capacidad de pensar con calma, de dudar, de escuchar. La pertenencia es una de las fuerzas más poderosas de la mente humana. Queremos sentirnos parte de algo, sobre todo en un mundo cada vez más individualista y fragmentado. Por eso, cuando una comunidad digital se une para cancelar a alguien, lo que se activa no es solo la ira, es la identidad compartida. Nosotros contra ellos. Es la misma lógica tribal que movía a los antiguos pueblos en las guerras, pero ahora vestida con hashtags, filtros y declaraciones públicas. Ser parte del grupo correcto se ha vuelto una forma de supervivencia social. Los sesgos cognitivos hacen el resto. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar solo la información que confirma nuestra indignación. El pensamiento grupal elimina las voces disidentes, porque cuestionar puede ser interpretado como traición. Y la ilusión de superioridad moral nos hace creer que somos más éticos, más conscientes o más despiertos que los demás. Esa mezcla es explosiva. Nos convierte en jueces sin contexto, en verdugos sin rostro, en moralistas digitales que condenan sin comprender. Pero ¿qué ocurre con el acusado? ¿Qué sucede dentro de la mente de quien se convierte en blanco del escarnio público? Ser cancelado no es solo perder reputación, es una forma de muerte simbólica. Es la experiencia de ser borrado del relato colectivo. De pronto, tu nombre deja de ser tuyo y se convierte en un símbolo del error. Te conviertes en una caricatura de ti mismo.
Todo lo que era se reduce a un fragmento, una frase, un gesto, una publicación. La complejidad humana desaparece y solo queda la etiqueta. El impacto psicológico de la cancelación puede ser devastador. Ansiedad, depresión, ataques de pánico, aislamiento social, pérdida de propósito. Hay quienes pierden su trabajo, sus amistades y su identidad pública en cuestión de días. Lo más cruel no es el castigo en sí, sino la imposibilidad de defenderse. En el tribunal de las redes, la defensa no tiene audiencia. No hay juez, ni jurado, ni contexto. Solo una multitud que exige disculpas inmediatas, aunque no esté dispuesta a perdonar. La disculpa se convierte entonces en un acto performativo, una coreografía emocional diseñada no para sanar, sino para sobrevivir. Decir lo siento en Internet no es suficiente. Se espera que la disculpa sea pública, emocional y sobre todo, aceptable para la masa. Pero la paradoja es que cuanto más pública es la disculpa, menos sincera parece. El arrepentimiento genuino requiere tiempo, introspección y diálogo, y esas tres cosas son incompatibles con la velocidad de las redes. Así, la cultura de la cancelación crea un ciclo perverso: castigo inmediato, disculpa performativa y silencio prolongado. No hay espacio para la reparación, solo para el miedo. La naturaleza humana busca el perdón. Todos, en algún momento, necesitamos ser comprendidos más que castigados. Pero Internet no entiende de redención. La red no olvida, y su justicia no se basa en la transformación, sino en la eliminación. Cancelar no es corregir, es borrar. Y en ese acto de borrado perdemos algo fundamental: la posibilidad de aprender. Si todo error equivale a una muerte social, ¿qué incentivo queda para cambiar? La cultura de la cancelación convierte el crecimiento en un riesgo, la vulnerabilidad en un peligro, y el silencio en la única estrategia de defensa. Detrás de todo este fenómeno se esconde una contradicción profundamente humana. Queremos justicia, pero terminamos buscando venganza. Queremos responsabilidad, pero terminamos disfrutando del castigo. Queremos un mundo mejor, pero usamos las mismas herramientas de crueldad que decimos rechazar. Y así, sin darnos cuenta, repetimos los rituales de humillación que nuestras civilizaciones crearon siglos atrás, solo que ahora con más espectadores y menos compasión. El impacto de la cultura de la cancelación va mucho más allá de las redes. Está moldeando la forma en que hablamos, en que opinamos y en que nos atrevemos, o no, a pensar diferente. El miedo a ser malinterpretado se ha convertido en una forma de censura invisible. Ya no necesitamos que un Estado o una institución nos calle, lo hacemos nosotros mismos. La autocensura se disfraza de prudencia, pero en realidad es miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a ser mal visto, miedo a que una palabra equivocada borre años de esfuerzo. Y así, poco a poco, el diálogo se apaga. Las ideas se vuelven cautas, previsibles, inofensivas. Decimos lo que es seguro, no lo que es verdadero. La consecuencia es una sociedad que deja de pensar con matices, donde todo se reduce a dos bandos, bueno o malo, víctima o agresor, correcto o cancelado. Esa simplificación destruye la complejidad que hace posible la conversación real. Porque en la vida, como en la mente humana, casi nada es blanco o negro. Todos tenemos contradicciones, errores, momentos de ignorancia y crecimiento. Pero la lógica digital no tiene paciencia para las contradicciones. Exige coherencia absoluta, pureza moral y un historial sin manchas. Olvida que ser humano es precisamente fallar y aprender de esas fallas. Lo más peligroso de este clima no es solo el silencio, sino la fragilidad emocional que genera. Vivimos midiendo nuestras palabras, editando nuestra espontaneidad, filtrando cada pensamiento antes de compartirlo. La autenticidad se convierte en un riesgo. Muchos prefieren callar antes que exponerse al juicio público. Y cuando la gente deja de hablar por miedo, el espacio público se llena de eco. Solo quedan las voces que gritan más fuerte, las que se ajustan al guión de la indignación colectiva. El pensamiento se empobrece y la empatía se disuelve. En este punto surge una pregunta incómoda: ¿es la cultura de la cancelación una herramienta necesaria para la justicia social o una nueva forma de control social?
Sin duda, muchos casos de denuncia pública han servido para exponer abusos reales, dar voz a los invisibles y empoderar a quienes antes eran silenciados. Las redes, en su mejor versión, pueden ser un espacio de rendición de cuentas donde los poderosos ya no quedan impunes. Pero cuando la justicia se convierte en espectáculo, cuando la reparación se confunde con la humillación, el propósito se distorsiona. Lo que nació como una búsqueda de igualdad puede transformarse en una dinámica de poder invertida, donde el objetivo no es sanar, sino destruir. El problema no es exigir responsabilidad, sino el modo en que lo hacemos. En el tribunal digital no hay proceso, no hay contexto ni posibilidad de defensa. Las pruebas se mezclan con rumores, los hechos con emociones y la verdad con percepciones. En cuestión de horas, un clip editado puede arruinar una reputación construida durante décadas. Lo que se juzga no es la realidad, sino la narrativa que más se comparte. Y esa narrativa, como toda tendencia, cambia al ritmo de la atención. Hoy eres el héroe, mañana, el villano. Cuando el juicio moral reemplaza al razonamiento, el debate se convierte en una batalla. Las redes dejan de ser espacios de diálogo y se transforman en arenas de gladiadores donde la empatía no tiene cabida. En ese escenario, la justicia pierde sentido. Porque justicia sin compasión no es justicia, es venganza. Y la venganza no cura, solo perpetúa el dolor. Nos convierte en lo que decimos combatir. Detrás de cada cancelación hay una historia humana que rara vez se cuenta, la del miedo, la del arrepentimiento, la de la soledad después del escarnio. Pero hay algo aún más preocupante. La cultura de la cancelación está erosionando una de las bases más importantes de cualquier sociedad libre, la libertad de expresión. No la libertad de decir cualquier cosa sin consecuencias, sino la libertad de explorar, de preguntar, de equivocarse. La libertad de pensar en voz alta. Cuando castigamos el error con la desaparición, lo que desaparece no es solo una persona, sino una parte del pensamiento colectivo. Sin error no hay aprendizaje, sin debate no hay progreso. Y sin perdón no hay humanidad. El miedo a ser cancelado está cambiando incluso nuestra forma de relacionarnos. Muchos jóvenes crecen creyendo que el error es imperdonable, que toda equivocación será capturada, compartida y utilizada en su contra. Esa ansiedad constante produce una generación hipervigilante, perfeccionista y frágil. Una generación que se expresa menos por autenticidad y más por estrategia. Que vive editando su personalidad como si fuera un perfil público. Esa tensión psicológica tiene un precio, agotamiento emocional, desconfianza y un sentido de identidad cada vez más dependiente de la aprobación externa. La paradoja es que, mientras exigimos empatía hacia los demás, mostramos poca hacia quienes cometen errores. Pedimos inclusión, pero excluimos al que tropieza. Predicamos amor, pero practicamos la lapidación digital. El resultado es un ecosistema emocional donde todos tienen miedo y nadie se siente realmente seguro. Un lugar donde el error humano se penaliza más que la indiferencia. Donde el aprendizaje se sofoca y la compasión se ridiculiza como debilidad. En este punto vale la pena detenernos y mirar con honestidad qué tipo de sociedad estamos construyendo. Una donde las personas cambien por convicción o una donde cambien por miedo. El cambio que nace del miedo es superficial, temporal, obediente. Pero el que nace del entendimiento es profundo, transformador y real. La cultura de la cancelación, si no se revisa, corre el riesgo de convertirnos en una comunidad de hipócritas morales, perfectos en apariencia, pero emocionalmente rotos por dentro. Sin embargo, no todo está perdido. Podemos aprender a transformar esta dinámica destructiva en algo más consciente. La solución no está en callar ni en dejar pasar los abusos, sino en construir mecanismos de rendición de cuentas más humanos. En lugar de cancelar, podríamos dialogar. En lugar de destruir, podríamos educar. En lugar de expulsar, podríamos invitar a reflexionar. La verdadera justicia no se mide por la cantidad de personas castigadas, sino por la cantidad de corazones transformados. Fomentar un diálogo constructivo en la era digital requiere valentía. Valentía para no reaccionar de inmediato. Para escuchar incluso cuando algo nos incomoda. Para reconocer que, a veces, nosotros también hemos estado equivocados.
y para aceptar que la verdad no siempre está de nuestro lado. La empatía no es debilidad, es inteligencia emocional aplicada a la convivencia. Nos recuerda que detrás de cada pantalla hay un ser humano, no un enemigo. Que detrás de cada error hay una historia. Y que el perdón, aunque parezca anticuado, sigue siendo la forma más revolucionaria de justicia. El pensamiento crítico y la alfabetización mediática son herramientas urgentes en este contexto. Aprender a distinguir entre hechos y emociones, entre justicia y venganza, entre activismo y espectáculo. No todo lo que se viraliza es verdad, y no toda verdad merece ser destruida en público. Debemos recuperar la capacidad de procesar la información con pausa, de dudar de lo que nos indigna, de resistir el impulso de compartir antes de entender. Pensar antes de juzgar no debería ser una rareza, debería ser el nuevo acto de rebeldía. Internet es un reflejo de lo que somos, no la causa. Si queremos cambiar la forma en que se castiga, debemos cambiar la forma en que sentimos, en que reaccionamos, en que nos relacionamos con el error. Nadie está exento de ser cancelado, porque todos somos humanos. Y si seguimos viviendo con la espada del juicio sobre la cabeza, llegará el día en que nadie se atreva a hablar. Entonces la sociedad no será más justa, solo más silenciosa. Quizás ha llegado el momento de rescatar la palabra que la cultura de la cancelación nos robó, perdón. El perdón no borra el pasado, pero permite construir un futuro. No excusa, pero comprende. No debilita, sino que humaniza. Cuando entendemos que todos somos capaces de fallar, el castigo deja de ser un espectáculo y se convierte en una oportunidad. Tal vez la verdadera revolución digital no sea cancelar más rápido, sino comprender más profundo. Cada vez que alguien cae ante la furia del público, tenemos dos opciones: unirnos al coro que grita o al silencio que reflexiona. Una sociedad madura no se define por la cantidad de culpables que señala, sino por la calidad del diálogo que es capaz de sostener. La justicia no se mide en trending topics, sino en capacidad de transformación. Y si queremos construir un mundo más empático, tendremos que empezar por la manera en que juzgamos a los demás y a nosotros mismos. La psicología de la cultura de la cancelación nos enseña una lección incómoda pero necesaria, que la línea entre el verdugo y la víctima es más delgada de lo que creemos. Que la misma emoción que hoy nos impulsa a condenar, mañana podría volverse en nuestra contra. Y que, en última instancia, el poder más grande no está en señalar, sino en comprender. Porque comprender no significa justificar, sino reconocer la complejidad del ser humano. Significa aceptar que el error forma parte del camino. Y que tal vez la grandeza no esté en no fallar, sino en saber qué hacer después del fallo. La próxima vez que veas una cancelación en las redes, detente un segundo. Respira. Antes de escribir, antes de opinar, antes de juzgar, pregúntate qué sientes realmente. Indignación o miedo a no pertenecer. Búsqueda de justicia. ¿O necesidad de tener razón? Tal vez ese instante de conciencia sea el primer paso hacia algo distinto, una cultura que no se construya sobre el ruido, sino sobre la reflexión. Una comunidad que entienda que señalar no siempre corrige y que escuchar puede ser más revolucionario que gritar. En un mundo que premia la furia y castiga el matiz, detenerte a pensar es un acto de valentía. No hay algoritmo capaz de medir la profundidad de un corazón que comprende. No hay cancelación que pueda borrar la fuerza de quien elige aprender en lugar de destruir. Quizás el verdadero progreso no esté en silenciar al que se equivoca, sino en crear espacios donde todos podamos evolucionar sin miedo a desaparecer digitalmente. Así que antes de unirte al ruido, elige ser la pausa. Sé la voz que pregunta cuando todos gritan, la mirada que entiende cuando todos señalan. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete a la Isla del Saber Digital, un espacio donde exploramos el lado invisible de nuestra mente en la era tecnológica, sin juicios, sin gritos, con humanidad. Porque el cambio comienza en quien se atreve a comprender. Y quizá, solo quizá, el futuro dependa de eso, de aprender a convivir con el error sin destruirnos unos a otros. De recordar que detrás de cada pantalla hay una historia que aún se está escribiendo. Y que en esa historia, el perdón sigue siendo la palabra más humana de todas.